Quiero hoy volver sobre mi libro, Filosofía en 11 frases, ¿sí? Pero más que nada como un disparador, que es esto de las frases filosóficas, ¿no? Que me parece un temazo en sí mismo. Porque vieron que tenemos como una propensión a la frase rápida, rítmica, retórica, musical, convincente, pero también la frase que en su ritmo nos provoca algún tipo de desajuste. Quiero decir con esto que uno puede leer un texto. Yo estoy en este momento preparando la clase del martes para Descartes y volví sobre este libraco de Charles Taylor llamado Las fuentes del yo, Y vas leyendo como el desarrollo y es fascinante cómo se te van armando las ideas, que está buenísimo. Y no hay vuelta. Cada vez que llegas con Descartes a comprender el sentido de la frase más trascendente de la filosofía cartesiana, que es pienso, luego existo, se te abre un mundo. Se te abre un mundo porque la frase filosófica, literaria también a veces, tiene algo de eso, de martillo, ¿no? En el sentido nietzscheano, o sea, el martillo que golpea algo macizo genera una ondulación y probablemente alguna fisura se genere donde uno dice, puedo ver la cosa desde este otro lugar, ¿no? Obviamente la lectura sistemática de un texto en su desarrollo genera un ida y vuelta donde uno va armando y desarmando ideas. Pero la frase tiene algo así como letal, ¿no? Como que es, ¿por qué letal? Porque de una manera muy inmediata, muy rápida, ves algo que obviamente si te quedas con ese primer asomo, es como el enamorarte de alguien de primera, o sea, te llega, ¿viste? Te sobreviene, decís, me muero, mirá lo que se me arma de una manera nueva porque no estaba acostumbrado a esto, y digo, en esa primera impresión con una persona de la que te enamorás, digamos, el tema es sostenerlo, ¿no? Pero no sostener el enamoramiento que se sostiene si hay onda, digo, sostener la primera impresión. Hay algo de esa primera impresión que es como que nunca tiene que terminar de cuajar, porque si termina de asentarse en algo, se pierde al asentarse lo más impactante y lo más seductor, no es seductor, lo más cautivante, eso, que tiene, ¿no? Ese estiletazo, que es que te deja como medio turulato. Tiene algo muy orgásmico, ¿no? Y lo orgásmico pensado en ese lugar donde el orgasmo uno nunca termina de asirlo, ¿no? De apresarlo. Pobre el que apresa orgasmos, ¿no? Porque de algún modo lo maniata, lo domestica y lo pierde. Lo pierde en el sentido de que se vuelve una práctica rutinaria o algo conocido, ¿no? O sea, la otredad y extranjería de la filosofía está en el golpetazo que te pega, en ese martillazo que te, digamos, desestructura, ¿no? Y te coloca como en un lugar así de aturdimiento, te aturde eso. Una filosofía que no aturde, digamos, no es una filosofía que cumpla con su propósito, ¿no? Las frases filosóficas te aturden. ¿Qué es un aturdimiento? Cuando algo aturde, uno es como que deja de escuchar en el ritmo regular en el que estaba escuchando. Entonces, eso, oye desde otro lugar. Hay otra forma de la voz, que ya no es el ruido constante, ¿no?
Algo de eso pasó cuando irrumpió el rock, que para muchos era aturdimiento y sin embargo había algo ahí que desmembraba una forma instituida, ¿sí? Consuetudinaria de comportamiento tradicional y eso se empezó a ir a la mierda, ¿sí? Digo, el grito, el aturdimiento del rock que generó tanto rechazo, generó al mismo tiempo goce, ¿no? Pero también anomalía, ¿no? En ese lugar donde la anomalía te habilita zonas completamente, digamos, diferentes a las usuales. La frase filosófica tiene ese sentido de lo inusual, ¿no? Pero ¿por qué? Porque te destraba, eh, pero te destraba, decía, te destraba el sentido común, ¿no? Formas de pensar que de algún modo se replican a sí mismas funcionando correctamente. Es siempre incorrecta la frase, porque te saca, me acuerdo de un poema de Cortázar que leí cuando era muy chico, que se llamaba Casi nadie va a sacarlo de sus casillas. Así se llamaba. Lo leí a los 15. Me acuerdo que me había reimpactado ese poema, porque era eso, ¿no? ¿Qué significa? Me sacó de mis casillas, las casillas, los casilleros, donde de algún modo, cual hoja cuadriculada, está todo ordenado y dispuesto para su uso, su buen uso, su corrección. Hay una filosofía de la corrección también. Y hay una forma de hacer filosofía que no te desencaja, que no te desacopla. Hay una forma de hacer filosofía que es más hegemónica, que tiene más como objetivo, digamos, cierta vindicación del status quo. No se olviden que hay toda una línea, no es una línea, es como, hay toda una beta en filosofía que viene desde la Edad Media, que tiene como un título, el título es Salvar los fenómenos. Me acuerdo cuando escuché eso por primera vez, como que, digamos, como tenemos la capacidad desde la filosofía de derrumbarlo todo, también tenemos, si quieren, la obligación, entre comillas, así había surgido como de última, si vos podés con las reflexiones y las argumentaciones de construir y desestructurar lo que te rodea, llevando todo a un exacerbado escepticismo, digamos, sin retorno, sabés que tenés también la posibilidad de salvar el fenómeno. Salvar el fenómeno es, bueno, que lo que tenés enfrente sea lo que es. Y por más vuelta que le podamos dar, encontrarle el linaje, la estructura, el fundamento, el pilar, la zoronga, lo que quieras, pero que no se disuelva, ¿viste? Porque hay un lugar donde todo lo que te rodea, el martillazo filosófico lo hace añicos. Entonces no estás salvando el fenómeno. Salvar el fenómeno es, tenés un arma con la filosofía. O sea, ¿vas a fondo o no vas a fondo? Porque si vas a fondo, se te derrumba el mundo. Entonces, ¿vale la pena derrumbar el mundo? ¿Vale la pena derrumbar el mundo si no hay en la cercanía la posibilidad de un mundo otro, si no visualizás una alternativa? Cuando Marx critica toda la filosofía previa a él, Marx es de esos filósofos, como muchos en la historia de la filosofía, que en general trazan una línea entre toda la historia del pensamiento anterior a él y él, ¿no? Tiene eso, hay una soberbia filosófica en muchos autores. Todos los autores así reconocidos y famosos pasaron por ese lugar, no les quepa duda. Que es como todo el mundo se equivocó o no vio algo hasta ahora, vine yo y lo vi. Igual con un reconocimiento, eso sí, de ciertas influencias o de los que en el camino vieron algo. Marx tiene un texto que en realidad es un texto que se llama Las tesis sobre Feuerbach, donde hace un análisis
sobre un libro de Ludwig Feuerbach en relación a... Es una crítica a la religión, ¿sí? que hacía Feuerbach sobre la esencia del cristianismo. Y lo que hace Marx es escribir, enunciar 11 tesis. Están buenas, son un poco muy conocidas las críticas, la crítica de Feuerbach a la religión. La más reconocida es esta idea de que toda teología en el fondo es una antropología, ¿sí? O sea que nuestra manera de concebir lo divino no es más que una exacerbación de la forma de concebir lo humano. Digo, Dios no creó Dios al ser humano imagen y semejanza, sino al revés. El ser humano crea a sus dioses a su propia imagen y semejanza, exacerbada, potenciada, exponenciada, diríamos, ¿no? Y Marx, la tesis 11, que de alguna manera se va como deduciendo de las anteriores, pero tiene autonomía, dice, tesis muy famosa, los filósofos no han hecho otra cosa hasta ahora que explicar el mundo. Subraya la palabra explicar o interpretar al mundo. Pero de lo que se trata no es de interpretarlo, sino de transformarlo, dice Marx. O sea, digamos, una filosofía al servicio de la especulación teórica, de la contemplación del mundo, no hace más que ratificar el mundo como es. Una filosofía como herramienta de transformación o como arma tiene que ser una filosofía como mínimo teórico-práctica, o sea, que esas ideas no se queden en el cielo o en el peor de los cielos, que es nuestro cielo interior, ¿sí? Nuestra mente desvinculada e incorpórea, ¿no? Y se vuelva al revés, la filosofía una praxis concreta de modificación de las condiciones, digamos, materiales de desigualdad e injusticia que acaecen en el mundo, ¿no? Digamos. Por eso la tesis 11, digamos, pone a la filosofía en el lugar del martillo nietzscheano. Para mí hay mucha homología entre ambas ideas, la de la tesis 11 de Marx y el martillo de Nietzsche, porque hay una idea transformadora concreta y que va bien, pero al hueso, ¿no? De lo que hay que cambiar. Ahora, el tema es que, digamos, esa herramienta, ese cambio, digamos, tiene como destinatario también en algún punto la misma historia de la filosofía previa a uno. Por eso vuelvo a la frase, ¿no? Yo creo que en las frases, hoy no me escribió casi nadie. En estos 15 minutos recibí 20 WhatsApp y 10 mensajes por Messenger, pero todos juntos, ahí me inundan la pantalla. Bueno, la frase filosófica lo que tiene es entonces como esta generación, les decía, como de una contundencia especial, ¿no? Que lo que hace es, digamos, descuajeringarnos en algún tipo de... en el modo en que veníamos viviendo o en el modo en que estábamos hasta ese momento siendo en el mundo, ¿no? En un determinado mundo. Algo se descuajeringa. Por ejemplo, y estas son las frases que yo trabajé en el libro. Acá elegí 11, pero yo di cursos de frases filosóficas, o sea, tengo analizadas por lo menos 30 seguro. Y llegué a anotar 72 en un archivo, digamos, de las que me parecían trabajables, pero 30 seguros entre los cursos. Pero, por ejemplo, digamos, Nietzsche, volvemos a Nietzsche. Nietzsche dice, Dios ha muerto, ¿no? Esta la tengo acá. Está. 3 palabras. 3 palabras. ¿Por qué sigue causando tanto impacto que alguien diga o escuchar una frase que dice Dios ha muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Digamos, que es una frase. En realidad, la cita de Nietzsche es una cita que viene, está en diferentes lugares en su obra,
pero si hay que tomar un texto fundante, es un texto de la Gaia Ciencia, el parágrafo 125, donde Nietzsche presenta a un loco que va a un mercado y anuncia la muerte de Dios, y cuando anuncia la muerte de Dios, lo que dice es, empieza ahí en el mercado a decir Dios ha muerto, y algo que todo el mundo después olvida, que es Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, dice el loco, ¿no? O sea, no es que Dios murió porque vino el diablo y lo mató, o el antidios o la chota, no. O sea, el ser humano que creó a Dios, después desinfló la metáfora, se dio cuenta que esa metáfora que había creado oportunamente, hoy ya no nos funciona. Pero la frase tiene un impacto especial, digamos, y tiene un impacto especial porque, ¿no? Esta es la pregunta, ¿qué es lo que genera la frase que hace que nos pegue de tal manera? Porque hay 2 millones de textos en los que se explica, digamos, la crisis de la religión, las formas de concebir lo divino. La verdad, digamos, tenés de todo, pero la frase tiene una particularidad. No es lo mismo leer el texto de Feuerbach criticando, digamos, la religión cristiana, que leer esas 3 frases, esas 3 palabras, perdón, que dice Dios ha muerto, punto. Porque aparte parece como irrespetuosa, porque además se ha creado alrededor de la figura de Dios una especie de sacralidad que supone un halo de respeto. Y por sobre todas las cosas, gente, porque Dios, por definición, es lo que no muere. Entonces, que Nietzsche diga Dios ha muerto, es además marcar, les diría, como una contradictio in acto, ¿no? Como que aquel que dice Dios ha muerto está pronunciando una contradicción, porque si decís Dios, decís lo que no muere. Podemos definir a Dios como lo que no muere. Entonces, lo que no muere ha muerto. Es como el derrumbe, es el colapso final de nuestras estructuras de orden. Es como si alguien dijera, digamos, la lógica ya no funciona. Muy loco, porque al decir la lógica ya no funciona, ustedes están entendiendo la frase la lógica ya no funciona porque está funcionando la lógica. ¿Sí? Es la típica esa, ¿no? El lenguaje nunca dice nada en el fondo. Y uno dice, pero yo acabo de escuchar la frase que dice en el fondo, el lenguaje nunca dice nada. Si el lenguaje nunca dice nada, comprender que el lenguaje nunca dice nada no es lo que estoy comprendiendo, porque si el lenguaje nunca dice nada, la frase el lenguaje nunca dice nada no dice nada. Por lo tanto, esa frase no significa que el lenguaje nunca dice nada. Se pudrió, se picó. Pero entras en una circularidad. Eso es lo que pasa muchísimo con el Dios ha muerto. No importa si Dios existe o no. Exista o no, lo que no cabe es que haya muerto. Porque si no existe, o sea, si existe, no puede morir. Si no existe, tampoco puede morir porque no existe. Ya tenés como 2 abordajes ahí que te dejan medio turulato. Tercero, no existe, pero creamos la metáfora de Dios. Esa metáfora de Dios ya no sirve. Decilo así, boludo. O sea, si decís Dios ha muerto, es como que, digamos, no desplegás ese razonar, sino que das por supuesto que ese Dios de algún modo estuvo existiendo. ¿Me siguen? O sea, si hay, y ni hablar, lo que claramente es lo más interesante, que es ver a qué está representando la palabra Dios en la frase Dios ha muerto, que no se refiere únicamente al Dios de la tradición, sino a la necesidad de un fundamento último u orden estamental de la realidad toda. Pero lo que quieran, por donde quieran, lo único que sin embargo pega y pega mal es el modo en que está elaborada la frase. O sea, Nietzsche encontró el martillo más efectivo ahí.
porque no dice la metáfora de Dios ha muerto. No dice Dios ya no nos sirve como, dice Dios, del que dudamos si existe o no, y que muchos lo dan por vivo, lo dan por siendo, ha muerto. Es tremenda la frase. Es tremenda. O sea, en cualquiera de las derivaciones que hagas no puede darse. Además, él ha muerto. Porque si vos decís, Dios murió, bueno, yo qué sé, duele, ¿no? Pero no pega tanto. Dios ha muerto. Es como esa forma de conjugar el verbo, ¿no? No me acuerdo del perdón, no me acuerdo ese... Es un pasado, no tiene un nombre, pretérito perfecto creo que es, ¿no? Algo así. Dios ha muerto. Acaba de morir. Eso es más fuerte. Acaba de morir. O sea, vos fuiste testigo de su muerte. Además vos lo mataste, porque para Nietzsche los seres humanos lo matamos, pero además fuiste testigo, viviste el antes y el después. Una frase, boludo. Después agarrás la frase y te haces 2 millones de análisis. Y están buenísimos. Y hasta te puede parecer una pelotudez y te podés pelear con Nietzsche, lo que quieras. Pero la frase es como disparadora, ¿no? Es muy disparadora de muchísimas reflexiones, impacto, etc. Acá trabajo, les dije, 11 frases. Otra, digamos, que quiero recordar. No sé por qué me hago el que veo, porque no veo nada, ¿no? Acá, bueno. Dios ha muerto, está obvio. Hay de Descartes, hay de Marx, hay un montón. Pero quiero detenerme para ir yendo de un lado para otro, en una de Derrida, ¿no? Que es la anteúltima del libro. Que me encanta a mí. Derrida dice, nada hay fuera del texto. Que también es una frase que provoca, digamos, muchísima rechazo. Las frases en general provocan rechazo, porque provocan, tienen esa característica, ¿no? Digamos, provocan rechazo porque, digamos, nada, nos dislocan. La frase, la más famosa, ¿no? Pienso, luego existo, por ahí... Digo, las 2 frases más famosas de filosofía son pienso, luego existo y solo sé que no sé nada. Elegiríamos esas 2 como las más famositas, diríamos, ¿no? Porque, digamos, que en las 2, en solo sé que no sé nada, hay todavía un juego circular paradójico donde vos decís, pero espera, ¿sé o no sé? Porque si solo sé que no sé... Entonces, al saber que no sé, no termino de entender si sé o no sé. Y entonces también es provocativa y genera algo de rechazo. Pienso, luego existo. Sí, yo qué sé, como el único rechazo que para mí genera es cuando la interpretás en el único sentido en el que Descartes anuncia que no hay que interpretarla. O sea, cuando haces cagada de frente, manteca, que es pensar que el existir es una derivación o deducción lógica del pensar. Tipo, estoy pensando, por lo tanto, existo en el sentido de que mientras me pienso... No, ahí me equivoqué. Es el hecho de pensar promueve el existir. Se deduce el existir del pensar. Casi la cago, porque en realidad estaba explicando lo que explica Descartes. Descartes dice... En la medida en que me reconozco pensando, entonces existo. Porque no puedo no existir si me reconozco pensando. Pienso, luego existo, no después existo. No es que primero pienso, soy una especie de ente pensante viviendo en el cielo y como me encuentro a mí mismo pensando, entonces me creo a mí mismo y soy un boludo que existe. No. Eso sería pensar desde, digamos, pensar desde la deducción lógica, desde la derivación secuencial.
Acá Descartes dice es una intuición, es otra cosa, una intuición de la evidencia de un razonar, que es, si pienso, boludo, es porque estoy existiendo. Si no existiera, no pensaría. Ahora vos, un domingo a esta hora, con esta lluvia del orto que está cayendo y con este estado de depresión infinita, ¿qué mierda estás haciendo? Estoy pensando. Bueno, si pensás existís, porque si no existieras no pensarías. Si no existieras no habría nada. ¿Hay un boludo pensando? Sí, entonces hay un boludo que existe. Que ni siquiera sabemos si es un boludo. Sabemos que hay algo. Ese algo piensa. Ni siquiera sabemos si es algo. ¿Sí? O sea, alguien que no sabemos qué es, hay un yo, que ni siquiera sabemos si es un yo, pero piensa. Hay un pensar puesto en alguien, porque uno piensa, y si estoy pensando, entonces es evidente que antes de pensar estoy existiendo, no después. Por eso el luego es choto. Pero por eso es provocativo también. Yo le quería quitar una carga de provocación. Pero bueno, el solo sé que no sé nada es más irreverente, ¿no? Porque es como... Aparte, es un golpe... Me olvidé de Derrida, ¿no? Ahora voy. Es un golpe a la omnipotencia humana que cree que puede saberlo todo. Tremendo. Porque el solo sé que no sé nada es como, o sea, solo sé, o sea, al revés, no sé nada. Eso es lo único que sé, que no sé nada. Ok, pongamos entre paréntesis por ahora la primera parte de la frase. Solo sé una cosa. Lo dejo. Esa cosa que sé, que ahora vemos qué tipo de sabiduría es, lo que dice es que no sé nada. No sé nada se opone a lo sé todo. O sea, cuando alguien dice no sé nada, está diciendo algo tan categórico como decir lo sé todo. Es como cuando en mi época, los que somos grandes, jugábamos al PRODE. El PRODE era una verga que tenía los 13 partidos del fin de semana, que eran los de primera y siempre te metían 3 o 4 del ascenso, y lo que teníamos que hacer era como predecir, ¿será? Sí, adivinar si ganaba el local, era empate o visitante. Y entonces, nada, acertar las 13 era una locura. Siempre había uno que ganaba, un par, y sobre todo cuando se daban resultados medianamente previsibles. Ahora, la joda era que era tan difícil acertar las 13 como no acertar ninguna. Qué asociación pedorra que se me ocurrió, pero tiene que ver con lo mismo que decíamos, con el yo solo sé que no sé nada. O sea, hay que no saber nada. Es muy parecido a saber todo. Digo, en general los seres humanos somos más, digamos, del intermedio. Somos más un entre. Somos más, digamos, una zona ambigua donde... ¿Qué dirías? ¿Qué sabes? Todo o nada. Yo sé un poco. A mí o sea, si me tengo que definir en mi capacidad de conocer, te digo, sé un poco. Y siempre voy a saber un poco. Y cuanto más sé, menos sé. Y cuanto menos sé, más me pregunto. Y entro en una cadena infinita del orto, donde estoy todo el tiempo viendo mi falta y queriendo y deseando saber más. Pero afirmar que no sé nada es mucho. ¿Y qué dice Sócrates, ¿no? Platón, en su escrito? Que en realidad, ustedes saben que otro tema con las frases es que en general, salvo algunas muy puntuales, hay frases que no son literales. O sea, solo sé que no sé nada, no está así escrito en la obra de Platón. En la apología de Sócrates hay un pensamiento bastante parecido, pero nunca lo formula así.
¿Sí? Pienso, luego existo, sí está así formulado, cogito ergo sum en latín. Está ahí, digamos, literalmente escrito. Nada ahí fuera del texto de Derrida está así escrito. El fin justifica los medios de Maquiavelo. Gran frase para discutir de acá a la China. No está así. No hay ningún lugar donde diga específicamente y literalmente esa frase. Ahora, alguien, solo sé que no sé nada, entiendo, por lo que estuve viendo y no llegué, alguien la debe haber armado de ese modo. O sea, debe haber habido, como siempre pasa en la historia de la humanidad, un creador magnánimo que sintetizó las ideas de Sócrates en ese libro, en la Apología, donde hace su defensa frente al tribunal que lo acusa y arma la frase que es genial, porque esta idea de que nos arroja a una especie de circularidad infinita interminable, ¿no? Es fascinante haber creado la frase. Un gran anónimo. Estamos llenos de anónimos, llenos de anónimos. ¿Cuál es la grandeza de la frase? Decir que al mismo tiempo sé y no sé. O sea, afirmar una contradicción. Ustedes saben que con un análisis lingüístico de segundo grado, diferenciando lo que es lenguaje y metalenguaje, resolvemos el problema, ¿no? Porque es como solo sé, dos puntos, que no sé nada. No están en el mismo plano las dos frases. Faltan los dos puntos. Y no importa, nos hacemos los boludos, porque lo interesante de la frase es su potencial contradicción, que genera básicamente lo que se llama una paradoja o una aporía, una imposibilidad de resolución. Porque si sé que no sé nada, no sé. No puedo afirmar que sé que no sé nada. Porque si afirmo que sé que no sé nada, la segunda parte de la afirmación, esto es que no sé nada, inhabilita la primera parte. Si yo no sé nada, tampoco puedo saber que no sé nada, porque no sé nada. Entonces ahí hay algo, digamos, de la frase que me hace pensar qué mierda quiere decir. O sea, obviamente lo que uno tiene que hacer con la frase es sacarla de la linealidad lógica y usarla en otro sentido. O sea, frente a los pelmazos que se creen que lo saben todo y blanden su conocimiento y salen por el mundo diciendo la tengo así de grande y yo tengo el poder, tengo el saber, tengo la espada del conocimiento. Bueno, baja un cambio, hermano, o sea, no sabemos nada, entonces vos no tenés esa posesión ni sos dueño de nada. O sea, solo sé que no sé nada es una especie de petición de humildad. O sea, bajemos un poco más de un cambio. ¿Qué pasa? Que todo el mundo se abroga una especie de propiedad de un saber, cuando el saber te cambia en 2 minutos y quedás turulato, patas para arriba. O sea, cada vez que te crees que sabes algo, recordá hasta qué punto, ¿no? Podés realmente, primero, dar pruebas, segundo, hasta qué punto no estás proyectando ahí, no sé, algo, porque en realidad, digamos, si alguien sabe algo, o sea, todo, acá está el problema, es Dios, o el absoluto, o lo que verga sea. Ahora, un ser humano, ¿a qué puede aspirar? A ser un poco más humilde en su manera de relacionarse con las cosas, preguntar. Cuando decimos que la filosofía es un arte de la pregunta, el arte de la pregunta, ¿dónde comienza? En la conciencia y en la constatación de que en el fondo nuestro conocimiento es limitado. Desde ese lugar, la frase está buenísima, por lo que provoca, decía antes, en términos de reflexión, ¿no? Bueno, y desde ese lugar está la frase de Derrida, que también es medio insoportable, ¿no? Cuando Derrida dice en ese libro de la gramatología, que es un libro donde discute, digamos, la sujeción de la escritura a las formas, sobre todo verbales
del lenguaje que hacen que la escritura siempre sea vista como algo secundario. Digo, Derrida en ese libro, en el medio de una crítica a un texto de Rousseau, manda ahí, como hace Derrida, un par de veces, creo que 2 o 3, aparece la frase nada hay fuera del texto. Que de nuevo uno la recorta, la lleva para otros lados. Imagínense que Derrida nunca osó decir no existe nada, solo lo que existe es un efecto de un texto. O sea, no es una crítica o un cuestionamiento a la realidad efectiva, sino mucho más simple, más provocativo, pero más ameno, ¿no? Porque no está destruyendo el mundo, que es bastante difícil de demostrar que no hay nada. Nada hay fuera del texto porque siempre nuestro vínculo primordial con la realidad es a través del sentido. Y nuestro sentido es un sentido textual, porque nuestro sentido, el sentido que le damos, con el que entendemos, si quieren, soy un poco más pasivo, el sentido con el que entendemos las cosas, ese sentido supone un dispositivo previo, una estructura previa, gramatical, al interior de la cual cada idea cobra significado. Pero no es especular, no hay un espejo. No es que yo pongo un espejo, una lupa, no es que yo pongo una lupa en la realidad y salen palabras. O sea, cuando uno va con las palabras a la realidad, tenemos que saber que las palabras parten de un orden previo que no tiene que ver con la realidad, sino que tiene que ver endogámicamente con el mismo sistema lingüístico en el cual, no sé, digamos, creamos oraciones con sujeto, verbo y predicado. Ahora, gente, sujeto, verbo y predicado tiene que ver con la estructura lingüística, no tiene que ver con la realidad. La puerta marrón, hay una puerta marrón que está enfrente mío. Yo la miro y digo, la puerta es marrón. La oración, la puerta es marrón, tiene sujeto, verbo y predicado. La verga esa que está acá delante mío no tiene sujeto, verbo y predicado. Es una puerta marrón. El modo en que ordeno la percepción de esta chotada que estoy viendo, al comprenderla desde una sustancia primordial llamada puerta, que se me vuelve, digamos, más importante, más prioritario que el marrón que acaece como una propiedad accidental que sucede en la cosa, ya implica una decisión de ordenar la realidad de un modo y no de otra, o una no decisión de que te lleguen las cosas de este modo. Borges, ¿no? Telón ucubar orbis tertius, algo hablamos de ese cuento. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si lo que hubiera en el mundo, en la realidad, fuese la marronidad? Hay marrón y el marrón se va manifestando en determinadas entidades como una puerta, una caja, un café con leche, pero está armado al revés. Hay todo un armado que supone una estructura previa del sujeto, a partir del cual, o desde la cual el sujeto sujeta a la realidad y la hace encajar de ese modo, en ese sentido. Entonces, cuando Derrida dice nada de fuera del texto, no está diciendo nada grave. Está provocativamente con esa frase, porque la frase, claro, uno salta, yo siempre que doy la clase sobre nada de fuera del texto es como
la crítica a Derrida por esteticista, ¿no? Y como que... Y siempre le quieren pegar por el mismo lado. ¿Y qué dice del dolor? ¿Que era un texto? ¿El dolor es un texto? Me duele. ¿Eso es un texto? Es evidente que el dolor no es un texto, está claro. Ahora, está claro que comprender el dolor supone ya un ejercicio textual. Y evidentemente no nos alcanza. Ni a nosotros, en nuestra experiencia personal del dolor, ni a la ciencia que trata de hacer de esa experiencia del dolor una construcción, una investigación, desde la cual construir una forma de aliviar el dolor. Pero ya es texto. La ciencia es un texto. La ciencia, cuando digo la ciencia es un texto, no le quito a la ciencia su carácter empírico, contrastativo, su investigación en el campo, pero no deja de ser, como todo lo que hacemos, una forma de enunciación, que podría ser de otro modo, obvio, y que por algo es de uno. El tema es creer que ese modo que termina imponiéndose lo es porque es el que mejor transparenta las cosas tal como son. No, lo que nos hace pensar Derrida con la frase nada hay fuera del texto es que en todo caso no es poca cosa la lucha hermenéutica, la discusión argumentativa a la hora de definir desde si la puerta es marrón hasta qué es la libertad, ¿no? Digo, son en definitiva discusiones que tienen que ver con el sentido. A mí siempre de la frase nada hay fuera del texto, siempre me entusiasmó mal. El nada hay. Es como cuando leí la frase, nada hay fuera del texto, dije, quiero saber qué es esa nada que hay afuera del texto. Porque afuera del texto, jodamos y juguemos con la frase, afuera del texto no hay nada. No hay nada afuera del texto, nada hay. La formulación nada hay fuera del texto, al poner a la nada como sujeto, nos habilita que tal vez lo único que importe, y vamos a decir la Derrida, y tomamos la filosofía de Derrida va en esa línea. O sea, Derrida lo único que quiere es entender lo imposible. Porque el texto es el territorio de lo posible, que apunta y aspira al conocimiento de lo imposible. El texto es lo finito que aspira a la comprensión de lo infinito. Pero lo infinito es inaprensible para nosotros, porque nuestras estructuras de pensamiento son finitas. ¿Cómo puede lo finito conocer lo infinito sino finitizando lo infinito? Ergo, nuestra forma de concebir lo infinito es siempre finita, o sea, no es lo infinito. Y lo mismo con Dios. Todo lo que digamos de Dios no es Dios, es lo que nosotros decimos de Dios, que es otra cosa, que está atravesado por la finitud de lo humano. Entonces, obvio que para Derrida, digamos, lo único que importa es esa nada que hay. Lo que Derrida no quiere es que nos creamos, ¿no? Que esto que somos y que hacemos es un modo legítimo de acceder al infinito. O sea, en esa retracción, al decir nada ahí fuera del texto, no está diciendo, me chupa un huevo lo infinito, concentrémonos en lo finito. Dice todo lo contrario, solo me importa lo que está fuera del texto. Pero para eso tenemos que ser muy contundentes en entender nuestra imposibilidad, para que si en algún momento el otro, lo infinito, lo imposible, llámenlo como quieran, se diera, adviniera, acaeciera, no lo confundamos. Y no estuviésemos inmediatamente predispuestos a encorsetarlo, a apresarlo
para hacerlo parte de nuestro sistema, ¿no? Por eso hasta lo interesante de lo que hay afuera del texto es que nunca pueda ser dicho. ¿Para qué? Para que nos provoque y no terminemos creyéndonos que lo que decimos es lo que decimos. Gente, un placer enorme, los quiero mucho. Este es un domingo tremendo, tremendísimo. Nada, por lo menos hay palabra, no sé si dice mucho, pero sana, la palabra sana, siempre. Los quiero.